quiero que analicemos de una forma profunda Apocalipsis 14:12. Leamos la Biblia, Apocalipsis 14:12. Tengo aquí en mis manos este precioso libro. ¿Cuántos lo conocen? El libro Conflicto de los Siglos. Saben de que el libro que sigue después de la Biblia, a mi parecer, debe ser este. Todo adventista del séptimo día tiene que conocer perfectamente este libro. Porque este libro, ¿saben qué es este libro? Un comentario de Daniel y Apocalipsis. Los hermanos que conocen este libro saben de profecía bíblica. Quiero que vayan a sus casas y lean el capítulo 26 del Conflicto de los Siglos y también leen el capítulo 36. El capítulo 26 habla los Estados Unidos en la profecía y el capítulo 36 habla de la libertad de conciencia amenazada. ¿Será que en este mundo se va a terminar la libertad de conciencia? ¿Será que en este mundo se va a terminar la libertad de expresión? ¿Será que en este mundo se va a terminar esta libertad de poder predicar lo que uno quiera? ¿Se va a terminar? ¿Qué significa, hermanos, para nosotros los adventistas? Que hoy que se nos permite predicar y que hay libertad de expresión y de culto, ¿qué tenemos que hacer? Predicar. ¿Y qué tenemos que predicar? Los mensajes de ¿qué? De los tres ángeles. Ahora, analicemos Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pregunto, ¿bíblicamente se pueden guardar los mandamientos? Sí. ¿Quién dice que no se pueden guardar? El diablo. Pero la Biblia dice que sí se pueden guardar. ¿Cómo se pueden guardar? Aquí dice, y la fe de Jesús. O sea que este versículo nos presenta que la única forma de poder guardar los mandamientos es a través de ¿qué? De Cristo. Porque el versículo habla de la justificación por la fe. Ahora, el versículo inicia con un factor tiempo. Aquí. ¿Cuándo es aquí? Aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuándo es aquí? Saben, hermanos, que esta palabra paciencia no es una paciencia pasiva, como cuando vamos al hospital a pasar consulta y nos sentamos ahí en una silla a esperar nuestro turno. Y nos dicen hay que ser paciente. Pero la paciencia que habla acá la Biblia es otro tipo de paciencia. Saben que en el idioma griego la palabra paciencia es hupoponek. Repita conmigo, hupoponek, que significa resistencia o aguante alegre. Repito, hupoponek significa resistencia o aguante alegre. O sea que es una resistencia bajo persecución y bajo ataque. Pero los que experimentan esta paciencia o este aguante, ¿cómo están? Alegren. Pongamos un ejemplo. ¿Cuántos han leído en este libro la historia de Juan Hus? Juan Hus fue el precursor de la Reforma Protestante. ¿Saben cómo murió Juan Hus? Lo mató el catolicismo romano en una hoguera por denunciar la tiranía y la falsa doctrina de Roma. ¿Y saben cómo murió Juan Hus? Quemado en una hoguera
Y dice la historia, y lo corrobora este libro, que cuando lo estaban quemando, dice que estaba feliz cantando ¿qué? Un salmo. ¿Cómo es posible que alguien que lo esté quemando esté feliz? ¿Cómo me explica usted eso? O que alguien que lo esté encerruchando, partiéndolo en dos, esté feliz. ¿Cómo usted me explica eso? ¿Cómo usted me explica cómo esos hijos de Dios que murieron quemados en cuevas, los valdenses y los hugonotes, se les metían fuego en las cuevas y morían ahogados del humo? ¿Cómo es posible que esa gente moría feliz? ¿Cómo me explica usted? Porque tenían que la paciencia o el aguante de los santos. Y hoy nosotros, con que un hermano ya no nos dé la mano, o porque un hermano habló mal de nosotros, o porque un hermano nos levantó un chisme en la iglesia, ya guardamos rencor. Y ya no queremos venir a la iglesia. Imagínense cuando venga la crisis, hermano. Aquí está el aguante de los santos. ¿Cuándo es aquí? ¿Cuándo es que como hijos de Dios vamos a tener que tener ese aguante? El contexto es el mensaje del tercer ángel. ¿Saben de qué habla el mensaje del tercer ángel? Habla de la marca de la bestia, habla de la imposición de la imagen de la bestia, habla de un decreto de muerte. O sea que, ¿cuándo es que como pueblo de Dios vamos a necesitar esa resistencia de los santos? Cuando venga ¿qué? La persecución. ¿Cuántos creen de que el pueblo de Dios va a ser perseguido otra vez? Como fue durante la Edad Media. La historia se va a volver ¿qué? A repetir. Ahora, esto se pone más interesante. ¿Saben de que el libro de Apocalipsis, escuchen hermano, el libro de Apocalipsis tiene más de 1000 referencias que vienen del Antiguo Testamento? O sea que para poder entender el libro de Apocalipsis, ¿qué tenemos que hacer? Ver de dónde viene la referencia. Pero para eso necesitamos ¿qué? Una concordancia. ¿Saben de que en la Biblia hay un hombre que tuvo la paciencia en los santos? Bueno, todos los siervos de Dios del Antiguo Testamento tuvieron la paciencia en los santos. Pero hay uno en específico que el apóstol Santiago lo enfatiza y lo recalca. ¿Quién es ese? Santiago capítulo 5, versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de quién? Si ustedes tienen duda, corroboren. La palabra paciencia es la misma palabra que se usa en Apocalipsis 14:12, hupoponek. ¿Habéis oído la paciencia de Job? Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. O sea que Job tenía ¿qué? La resistencia, el aguante de ¿qué? De los santos. Ahora, así a grandes rasgos, ¿qué le pasó a Job? Saben de que lo que le pasó a Job es una tipología por lo que pasará el remanente en el tiempo del fin. Porque recordemos de que todos los libros de la Biblia terminan y se encuentran en el Apocalipsis. Eso dice Elena de White en el libro Hechos de los Apóstoles, página 467, párrafo 2. ¿Qué le pasó a Job? ¿Por qué Job tenía el aguante de los santos? Yo traduzco en lenguaje salvadoreño o en lenguaje guanaco la palabra paciencia. ¿Saben cómo la traduzco? Morderse la lengua. Cuando le duele algo, muérdase la lengua. ¿Saben a qué me refiero? Tener dominio propio, resistencia, bajo persecución y bajo ataque. ¿Qué le pasó al siervo Job? Hacia grandes rasgos, ¿cuántos han leído la historia de Job?
Dice que el diablo, porque fue el diablo, Dios solamente le permitió al diablo. Pero el diablo, ¿qué es lo que hizo con Job? El diablo le quitó todo apoyo humano. Job perdió sus bienes terrenales. Dramaticemos. Job perdió los carros, las casas, porque Job era adinerado, era rico, millonario. Job perdió las tarjetas de crédito, perdió los Ferrari. ¿Cuáles son los carros más caros del mundo? Los Lamborghini, creo que así se llaman, valen como 5 millones de dólares. Job perdió los camellos, perdió las cuentas bancarias, perdió las casas, se quedó, como decimos, en la calle. Después el diablo le mató a los hijos. ¿Cuántos creen de que perder un hijo duele? Y no solamente uno, los perdió todo. Dice que también perdió sus amigos. Saben de que amigos de Job habían venido desde lejos para venir a consolar a Job, pero después de estarlo consolando, se volcaron en contra de él y lo empezaron a acusar. Tú estás así porque tienes un pecado oculto. Mire cómo es el diablo. Vinieron desde lejos a consolarlo, pero de repente se vuelcan en contra de Job y empiezan a acusarlo. Los amigos. ¿Y qué pasó después? Dice que la propia esposa se le volcó, ¿qué? En contra. Y al final, ¿qué es lo que le hizo el diablo a Job? Le puso una lepra. Algunos creen de que fue la sarna maligna, creen de que era una lepra. Una sarna, dice que le dolía tanto. ¿Saben qué es tener una sarna en todo el cuerpo? Que emane pus y duela. ¿Saben qué es eso, hermanos? Que todo el cuerpo se infecte. La gente echa un mal olor porque es carne podrida. Dice que le dolía tanto, le picaba tanto que se rascaba con un tiesto. ¿Y qué es lo que le dice la mujer a Job? Job capítulo 2 versículos 7 al 9 dice: entonces salió Satanás. ¿Quién le estaba haciendo esto a Job? Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Esta palabra maldice, saben que estoy investigando porque me gusta estudiar la Biblia a profundidad. Esta palabra maldice, ¿saben cuál palabra es? Es del hebreo barak. Pero en el hebreo barak no es maldice, sino que es bendice. Barak es la misma palabra que se usa cuando dice: y Dios bendijo el séptimo día. Dios barak, Dios lo bendijo el séptimo día. Es la misma palabra que se usa acá. Pero ¿por qué la Reina Valera dice maldice a Dios y muérete? Porque en la forma que lo dijo era una forma irónica, como cuando alguien dice una palabra, que la palabra quizás puede ser correcta, pero en el sentido o en la forma que se dice está diciendo otra cosa. ¿Está conmigo? Pero es interesante cómo Job le dijo a su propia mujer: has hablado como hablan ¿qué? Las mujeres ¿qué? Fatua. Por mucho tiempo, hermanos, yo me preguntaba, ¿será que Job había buscado como por esposa a una mujer impía? ¿O será que la mujer de Job no soportó la prueba y se dejó usar por el diablo? Lo más correcto es que se dejó usar por el diablo. Pero noten, hermanos, que Job perdió todo apoyo. Se quedó sin nada. Pero ¿qué es lo que pasó con Job? Job capítulo 1, versículos 21 al 22. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová ¿qué? Quitó.
¿Saben por qué Job decía esto? Job no tenía Biblia como nosotros tenemos. Saben de que el primer libro que se escribió fue el libro de Job. ¿Y saben quién lo escribió? Fue Moisés. Eso lo dice el Espíritu de Profecía, que Moisés escribió el libro de Job cuando estaba viviendo con su suegro Jetro en Madián. O sea que el primer libro que se escribió no fue Génesis, sino que fue el libro de Job. O sea que Job no tenía una Biblia como la que tenemos nosotros, para saber de que el que viene a matar y destruir es el diablo. Job en su inocencia creía de que era Dios quien le estaba haciendo eso. Pero ahora se pone más interesante, hermano. ¿Saben de que el libro de Job es un apocalipsis en historia? ¿Saben de que yo estoy impactado que el libro de Job está incluido en los Ketubim? O sea, en los libros poéticos, los Ketubim. Es interesante que la estructura del libro de Job es impresionante. Algunos agnósticos y ateos dicen que esa historia de Job fue ficticia, que no existió. Pero para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, sabemos de que ese libro es inspirado por Dios. Y ¿saben qué interesante, hermano? En el libro de Job se habla, en los primeros capítulos, se habla de Satanás, quien estaba haciéndole la guerra a Job, quien estaba destruyéndole, haciéndole la vida imposible a Job, para que Job se retractara de su integridad, era el diablo. Escuche, hermanos, todo sufrimiento que viene en este mundo es culpa ¿de quién? Del diablo. Cristo lo desenmascaró al diablo. Dijo que el diablo había venido a este mundo ¿para qué? Para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dijo el maestro. Ahora, pero es interesante, hermanos, escuchen lo que les voy a decir. El libro de Job habla de dos bestias. Y yo por mucho tiempo me pregunté, ¿por qué desde el capítulo 3 del libro de Job ya no se vuelve a mencionar al diablo como Satanás? Noten que Satanás se encuentra en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Job. Pero ya en todo el capítulo, en todo el libro de Job, ya no aparece el diablo con nombre de Satanás. ¿Qué significa la palabra Satanás? Difamador, calumniador. Pero es interesante, hermanos, escuchen lo que les voy a decir. Por eso es que el libro de Job es una obra literaria maestra. Es inspirado por Dios. Saben de que en el libro de Job aparecen dos bestias. El diablo, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 40 y 41, al diablo se le llama de otro nombre. ¿Saben cómo se le llama? Leviatán. ¿Saben, hermano, que aún hasta los paganos, la ciencia, hablan de Leviatán? Estoy investigando que los científicos dicen de que cuando un barco se pierde en el mar y en el océano es porque Leviatán se lo tragó. ¿Qué es Leviatán? Según las culturas antiguas, como por ejemplo el idioma ugarítico, idiomas y culturas muy antiguas, antes que existieran los babilonios y los hebreos, se tenía la noción de que Leviatán, escuchen, era un enorme dragón con 7 cabezas, y que para las culturas paganas del misterio antiguo, Leviatán era un enemigo de los dioses. O sea, había esa noción, se conocía eso, que Leviatán era un gran dragón con 7 cabezas, enemigo de los dioses. Por eso es que Juan, y de paso Juan,
el que escribió el libro de Apocalipsis, estaba familiarizado con el libro de Enoc, un libro pseudepígrafo muy antiguo, que se habla del Leviatán. No es coincidencia que Juan en el libro de Apocalipsis hable de un dragón de 7 cabezas, porque Juan estaba familiarizado con Leviatán. Ahora, ¿qué es Leviatán? Noten como dice Job 41:1. Le vamos así a grandes rasgos por falta de tiempo. Job 41, versículo 1. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Dios está aquí hablando. Está diciéndole a Job, ¿quién le está haciendo ese daño? Y era Leviatán. Pero, ¿qué es Leviatán? Estoy investigando en el hebreo. Esto lo pueden corroborar en una concordancia Strong. Dice que Leviatán significa animal engalanado, serpiente, cocodrilo. Y noten cómo termina. Símbolo de Babilonia. Dice la concordancia Strong. Corrobore eso en la concordancia Strong, la que tiene en su celular. Símbolo de Babilonia. O sea, se conocía como un gran dragón, como un gran cocodrilo. Gigante. Pero saben, hermanos, que Leviatán es más parecido a un gran dragón y no a un cocodrilo. Porque noten cómo se le da la característica. Job 41, versículo 18 al 21. Son características de un dragón. Job 41, versículo 18 al 21. Con sus estornudos se enciende lumbre, y sus ojos son como párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego. ¿Qué es esto, hermano? ¿Descripción de qué? De un dragón. Centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale ¿qué? Llama. Este es un dragón. Ahora, Leviatán, ¿dónde vivía? ¿Dónde vive Leviatán? Isaías 27:1. Veamos dónde vive este Leviatán y con qué se asocia. Isaías 27:1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, ¿a quién? Al Leviatán. ¿Serpiente qué? Veloz. Y al Leviatán, serpiente tortuosa. Y matará al dragón que está ¿dónde? O sea que el Leviatán vive ¿dónde? En el mar. Lo pintan como un gran dragón que está en medio, que vive en medio de las aguas y que traga a los barcos. Es un monstruo pero gigante el Leviatán. Ahora, aquí viene lo interesante. Saben de que según el Espíritu de Profecía, saben que estos temas son profundos, pero voy a grandes rasgos. ¿Están poniendo atención? Saben de que el Espíritu de Profecía dice que la serpiente, antes que se arrastrara, ¿saben qué dice? Volaba. Y su piel brillaba como oro bruñido. O sea que de alguna manera los antiguos asociaban los dragones con una culebra con alas, porque así se asociaba al Leviatán. Ahora, parece interesante que en el libro de Job aparece otra bestia. ¿Y saben cómo se le llama a esta bestia? Behemoth. Pero Behemoth no vive en el mar. Behemoth no vive en el agua como el Leviatán. Behemoth vive en la tierra. Noten que dice Job capítulo 40, versículos 15 al 17. Job capítulo 40, versículos 15 al 17. He aquí que ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. O sea que esto no es un animal acuático, sino que es un animal ¿qué? Terrestre, como el buey. He aquí que ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos.
Ahora, hermanos, ¿saben que Behemoth en el idioma hebreo dice que significa buey de agua? ¿Conocen ustedes los bueyes de agua? ¿Cuántos han visto ustedes un buey de agua? Hay una especie de bisonte de un buey de agua. Vean en internet que pueden respirar por mucho tiempo en el agua. Son bueyes que se meten en el agua y están debajo del agua, que les gusta el agua. Parece un bisonte. Y aquí dice buey de agua. Muy interesante. ¿Sabe, hermanos, que esto se parece más a un bisonte? ¿Saben qué es un bisonte? Es tipo como un búfalo con un gran lomo. Porque aquí se dice, noten, he aquí que sus fuerzas están en sus lomos. Es un búfalo. O sea, Behemoth es un búfalo enorme. Porque es como buey que come paja. Ahora, ¿sabe, hermano, que todo esto tiene que ver mucho con profecía bíblica? Saben de que, según Apocalipsis, a los santos que tienen la paciencia, el jupoponec o el aguante de los santos, saben de que el diablo va a usar dos bestias para hacer la guerra al pueblo de Dios. Porque recordemos de que Apocalipsis 14:11, Santiago lo compara con Job. Saben de que según Apocalipsis 13, o sea, la historia de Job aterriza con Apocalipsis 13. Según la Biblia, el diablo a quién va a usar para hacer la guerra al remanente del tiempo del fin? Va a usar dos bestias. Una que se levanta del agua y otra que se levanta ¿de dónde? De la tierra. Estos temas son profundos, hermano. Mire cómo dice Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón, que en el libro de Job, ¿quién es? Leviatán. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? María. ¿Verdad que es María? Símbolo de la iglesia, ¿qué? Remanente. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella. Esta palabra resto es loipux, el sobrante, el remanente. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. O sea que se habla de un dragón. Ahora, vámonos a Apocalipsis 13, versículo 1. Leamos conmigo. Apocalipsis 13, versículo 1 dice: me paré sobre la arena del mar. Pregunto, ¿quién se paró en la arena del mar? ¿Quién se paró en la arena del mar? Les explico. La Biblia no fue escrita con capítulos y versículos. Hablo de los números. Los números fueron hechos por los teólogos para hallar más fácilmente el fragmento del pasaje. Pero el hebreo y el griego no tiene números, como por ejemplo capítulo tal, sino que es un solo fragmento. El capítulo 12 y el capítulo 13 están unidos en el griego. Yo les hice una pregunta: ¿quién fue el que se paró en la arena del mar? Muchos dicen que fue Juan, pero no fue Juan que se paró en la arena del mar. ¿Saben quién se paró en la arena del mar? ¿Alguien puede decir? En el griego dice, y él se paró en la arena del mar. ¿Quién? El dragón. El dragón sale del agua y se para en la arena del mar. ¿Para qué? Porque está a punto de levantarse, ¿qué? Dos bestias. Una acuática y una terrestre. Eso lo corrobora el comentario bíblico adventista, que el que se paró en la arena del mar fue el diablo después de que salió del agua. Porque van a levantarse dos bestias, una acuática y una terrestre. Ahora, ¿quién representa a esas dos bestias? Porque el diablo está en la arena, noten, sale el agua, lo que está en medio del agua y de la tierra, ¿qué es? La arena. El dragón se para en la arena y empieza a surgir la bestia acuática. ¿A quién representa la bestia acuática? Vi una bestia que subía del mar, que tenía ¿qué? 7 cabezas y 10 cuernos.
y en sus cuernos 7 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿A quién simboliza esa bestia? ¿Quién simboliza esa bestia acuática? Representa ¿a quién? Al papado. Porque el papado se levantó de un lugar donde hay mucha agua, Europa. Esa primera bestia acuática que surge de Europa, donde hay agua, mucha agua. ¿Qué simboliza las aguas? Muchedumbre. Pero ahora se levanta otra bestia que parece un bisonte. En Apocalipsis 13:11 se habla de una bestia que sube ¿de qué? De la tierra. ¿A quién simboliza esa bestia, hermano? Los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso es que les dije que leyesen el capítulo 26 y el capítulo 37 y 36 del conflicto de los siglos. Léalo. Son estas dos bestias que se unirán para perseguir ¿a quién? Al remanente que guarda ¿qué? Los mandamientos de Dios. Será allí donde como hijos de Dios vamos a necesitar ¿qué? Tener ¿qué? El aguante de los santos. ¿Sabe, hermano, qué profundo es estos temas de profecía? Imaginen que todo lo que pasó con Job se vuelve a repetir con el remanente, con la iglesia, con los hijos fieles. El diablo, Leviatán, usará a una bestia acuática y a una bestia terrestre para hacer la guerra al pueblo de Dios. Y con esta cita termino. Conflicto de los siglos, página 565, párrafo 1. La profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes al de un cordero haría que la tierra y los que en ella habiten adorasen al papado. Noten qué interesante. Que está simbolizado en ese capítulo por una bestia parecida a un leopardo. La bestia de 2 cuernos dirá también a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen a la bestia, y además mandará que todos, pequeños, grandes y ricos como pobres, libres y esclavos, tengan la marca de la bestia. Apocalipsis 13, 11 al 16. Se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo. Ahora, noten cómo termina la cita. Tanto en el viejo mundo como en el nuevo mundo se tributará homenaje al papado por medio del honor que se conferirá a la institución del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la iglesia romana. O sea que el diablo no cambia su táctica, sino que la refina. Así como el diablo le hizo la guerra a Job, usando a Leviatán y a Behemoth, así el diablo también va a usar 2 bestias. Una es el papado y otra es los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y saben qué es lo que dice el Espíritu de Profecía? Que cuando esto suceda, todas las naciones van a ser el ejemplo de USA. Ahora, ¿cómo es posible? ¿Será que los adventistas del séptimo día podemos fallar en esta predicción? ¿Qué posibilidad hay que los adventistas fallemos en esta predicción? Es difícil, hermanos, que fallemos. ¿Saben por qué? Veamos el pasado. Porque la historia se repite. ¿Qué es lo que hicieron los judíos para matar a Cristo? ¿Qué es lo que hizo la nación judía? ¿Buscar la ayuda de qué? Del poder civil de Roma. ¿Qué es lo que hizo la Iglesia Católica durante la Edad Media? Buscar la ayuda del poder civil para matar ¿a quién? A los mal llamados herejes. ¿Y saben qué es lo que dice la historia? Que los sacerdotes católicos le daban la orden a la Francia comunista. Y la hija predilecta del papado era la Revolución Francesa, la Francia comunista. Fue la misma hija que se le volcó encima.
¿Usted cómo me puede demostrar que esta predicción está errada? Que al final de la historia ocurrirá ¿qué? Lo mismo. Dos bestias actuarán en concierto, uniéndose con la política y la religión únicamente para extirpar ¿a quién? A un remanente que guarda ¿qué? Los mandamientos. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que hayan comprendido qué significa tener el aguante de los santos. Por eso, hermanos, hoy que estamos en tiempo de paz, aparentemente, ¿qué tenemos que hacer? Forjar nuestro carácter. El carácter se forja en tiempo de paz. ¿Y cuándo es que el carácter refulge o sale a la luz? Cuando viene ¿qué? La prueba. No esperemos estar firmes. Al final, si hoy en tiempo de paz estamos flojos, hoy que estamos en tiempo de paz tenemos que tener un carácter a prueba de bala. Porque lo que se vecina, hermanos, es terrible. Algunas veces no quisiéramos hablar de estos temas, pero se va a cumplir la profecía al pie de la letra. Así que Dios les bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria ha sido para nuestro Dios.